Cómo crear asesores en línea que nos ayuden a responder nuestro WhatsApp. Así que vamos a ingresar al panel 2. Ingresamos con nuestra cuenta y una vez estemos acá, vamos a dirigirnos aquí a la opción de estos 3 puntos. Vamos a darle donde dice más características y aquí vamos a crear nuestros agentes de servicio que nos ayuden a responder nuestro WhatsApp. Ahora, imaginen que tenemos una empresa con múltiples asesores y cada uno maneja un WhatsApp personal desde el cual atienden a sus clientes. Ellos hacen contactos, hacen nuevos clientes, hacen negocios y cada uno maneja un WhatsApp diferente. Cierto día un empleado decidió retirarse de la empresa, pero resulta que todos esos contactos que él había hecho durante el tiempo que estuvo trabajando en la empresa o en nuestra empresa, pues quedaron para él porque los hizo desde su celular y en consecuencia cuando él se va, todo ese trabajo se perdió porque él también se lleva a todos esos contactos, a todos esos clientes. Esto es lo que vamos a poder evitar cuando manejamos un WhatsApp centralizado de la empresa y solamente delegamos a ese asesor el contacto o los contactos que la persona realice durante su función, pero igual todos esos contactos van a quedar guardados en nuestro celular o en nuestra cuenta de WhatsApp principal. El día de mañana, si ese empleado se llega a retirar, pues igual los contactos van a quedar en nuestro poder y los clientes en consecuencia también van a quedar en nuestro poder y el empleado pues no se va a poder llevar esos clientes en su bolsillo. En resumidas cuentas, vamos a estar ahorrando muchísimo, pero muchísimo dinero si conservamos todo centralizado desde nuestro celular principal asignado a nuestra empresa, a nuestra compañía o a nuestro negocio. Ahora, imaginen que tenemos una tienda virtual, tenemos un negocio donde hay múltiples asesoras y necesitamos centralizar esa comunicación para nosotros poder tener el control sobre qué hablan nuestros asesores. Así que podemos crear con una sola cuenta de WhatsApp, podemos crear múltiples personas que atiendan ese número, ese mismo número, pero con la ventaja de que cada persona o cada asesor va a tener acceso solamente a las conversaciones que inicien ellos o que sean asignadas a ellos. Para ello nos va a servir la característica de agentes, donde vamos a poder crear con una sola cuenta de WhatsApp múltiples personas que atiendan ese mismo número. Así que vamos a ir aquí donde dice añadir agente, vamos a escribirle el correo electrónico del agente porque ese correo electrónico también ellos van a poder recibir notificaciones. Así que vamos a crear, por ejemplo, agente 1, vamos a crearle una contraseña para que el agente pueda ingresar posteriormente a su sesión, el nombre de ese agente, el número de celular y algún comentario. Por ejemplo, este agente se encargaría de la parte de ventas, por ejemplo. Le vamos a dar clic aquí donde dice añadir y aquí ya nos aparece el agente. Vamos a ir aquí donde dice opciones, estos 3 punticos, y vamos a otorgarle permisos a este agente para que pueda guardar los nuevos contactos y para que pueda enviar o iniciar conversaciones o para que pueda crear conversaciones o iniciar conversaciones desde su sección, y de este modo ya queda habilitado nuestro agente número 1. Vamos a crear otro agente, agente 2, vamos a crearle un nombre, por ejemplo, este agente se llamará su número de celular. Normalmente es recomendable colocar el 57 o el número de indicativo de país y por ejemplo este agente se encargará de la parte de soporte técnico y le vamos a dar añadir. Con un solo número de celular vamos a poder crear múltiples personas que atiendan diferentes áreas. Ahora, una vez tengamos todos nuestros agentes creados, vamos a poder delegarle tarea a cada uno de ellos y nosotros como administradores de nuestra cuenta de WhatsApp vamos a tener completo acceso y control de todas las conversaciones que se generen en nuestro número de WhatsApp, otorgando permiso a los asesores únicamente para las conversaciones que nosotros deseamos. Por ejemplo, si yo quiero asignar esta conversación, sencillamente la abro y se la asigno a uno de los agentes. Por ejemplo, voy a desplegar aquí y voy a asignársela al agente número 1 que es Carolina y de este modo ya queda asignada a la conversación. Si yo quiero asignarle por ejemplo esta conversación al agente número 2 que es José Álvarez, pues sencillamente vengo y lo selecciono y de este modo ya queda asignada la conversación. Vamos a iniciar sesión como uno de los asesores, así que venimos a SMS en línea, ingresamos. Aquí donde dice panel 2 se desplegará un menú que dice acceso a asesores, le damos clic ahí y aquí nos pide el correo electrónico del asesor, así que voy a colocarle el agente 1, la contraseña que le asignamos a ese agente y le vamos a dar ingresar para que ingrese a su sesión única y exclusivamente. Y aquí se le muestra el panel y la conversación asignada a ese asesor. Aquí le aparece solamente esta sesión, el número que termina en 70. Como ustedes pueden ver, no le aparece todo el número, sino solamente le aparece el número 70, que es la agente o el asesor Carolina. A este agente, a este asesor le aparecerá solamente esta conversación, la conversación asignada. Así que desde acá el agente le va a poder contestar al cliente todo lo que necesite y no va a tener acceso a las demás conversaciones que no han sido asignadas. Va a poder crear, por ejemplo, notas, por ejemplo, llamar al cliente el martes, va a poder guardar, por ejemplo, este contacto, va a colocarle, por ejemplo, las diferentes variables, por ejemplo, cliente para venta,
agenda y aquí le va a colocar las diferentes variables de comportamiento. En este momento no tenemos ninguna agenda creada, así que no lo va a poder guardar, pero una vez que creemos las agendas, pues se van a poder asignar de manera automática. Va a poder crearle algún tipo de tickets o de etiquetas. Va a poder también enviarle mensajes utilizando la IA si se tiene habilitada, adjuntar archivos, imágenes, audio, documentos o ubicación y también tener una conversación fluida con ese cliente de manera natural como si estuviera usando la cuenta principal. De este modo, este agente solamente va a tener acceso a esta conversación sin importar las demás. Desde el panel de gestión del asesor, él también podrá enviar mensajes a otros números de celular siempre y cuando esté autorizado. Aquí, por ejemplo, le puede colocar el código del país, coloca el número de celular a donde quiere enviar el mensaje y obviamente el mensaje le da enviar y de este modo ya puede comenzar una nueva conversación sin ningún problema. En caso de que el número ya esté asignado a otro asesor, este no podrá enviarle ningún mensaje, no le podrá quitar ese cliente a menos de que el administrador se lo asigne. De este modo, aquí estamos en la cuenta del administrador principal y aquí vemos el mensaje que envió el asesor: hola, ¿cómo estás? Porque nosotros como super administradores vamos a tener acceso a todas las conversaciones que se generen a través de nuestra cuenta. Yo puedo generarle acceso a esta conversación a múltiples agentes, como podemos ver acá, y de este modo ya la persona va a poder acceder también a otros tipos de conversaciones o a otras conversaciones, siempre y cuando tenga ese permiso. Además, aquí en el área de tareas, yo voy a poder ver cuántas tareas están pendientes o completadas o las tareas que han sido asignadas a mí. El administrador principal va a poder agendar esas tareas. Acá donde dice más características, tareas para agentes, yo puedo asignar una tarea, creo la tarea para un agente, lo selecciono y le digo que esta tarea va a estar asignada a Carolina, le doy enviar y aquí me aparece como pendiente. Si yo voy al panel de el asesor, le doy refrescar, me va a aparecer una tarea que está pendiente, dice que está en progreso, le doy mostrar más, aquí me aparece crear informe de ventas y enviarlo al cliente. Ejecuto esa tarea y una vez la ejecute puedo darle tarea completada, por ejemplo, y le doy marcar como hecho. Esto sencillamente nos indica el progreso. Yo como administrador vuelvo, actualizo acá y aquí me aparecen las tareas, me aparece como completada y si la veo también puedo mirar las observaciones que haya generado el asesor sobre el cumplimiento de esta tarea.